trabajar con Jupyter ¿Jupyter vamos a Notebook. trabajar? Hoy sí, podemos trabajar con Jupyter Notebook, problema, que es el mismo Lo que formato pasa que es utilizamos que Colab. con el caballero aquí también presente, me introdujo en el tema, en el formato Spider. Ah, el formato Spider. Bueno, no Sí. sé, ¿cuál le parece mejor? Entonces, Podemos trabajar con como estaba Spider. mi sensei, de repente, no sé, pero ahora está Julio. Hola, Julio. O sea, la gracia a mí me gusta el Spider para desarrollar, Ah, pero ya. el Joomla es mucho mejor para aprender. Sí, Sí, cierto, es más amable en cómo se llama, en presentar los contenidos y eso, sí, es bastante más amable que el Python, que digo, que el Spider, que es como pantalla negra y los colores, que es igual lo encuentro en la raja, pero es otra ola. claro. La cuestión que en mi caso, pocas veces trabajo con Jupyter Notebook. Pues, sí, es un poco más tedioso y un poco más pesado también en carga de la computadora. De No, hecho, es más liviano. De hecho, a veces ni uso Spider. Utilizo un editor de texto cualquiera, Sublime Text o cualquiera que sea liviana para mí. ya. Hago el código y lo corro desde el terminal. Hago la ejecución. Entonces, el Spider también tiene una debilidad de que él almacena, no importa que si tú estás corriendo, ejecuta varios códigos y borra las variables que están en la parte superior derecha. Y igual sigue conservando memoria de uso. Entonces, si Ah, ustedes han fijado en la parte izquierda inferior derecho del Spider hay un porcentaje. Ese porcentaje es el porcentaje de uso de la memoria. Cuando tú estás cargando muchos datos, él va aumentando ese porcentaje. Y si borras las variables, el porcentaje se mantiene intacto como está en la carga. Si está en 80%, él no baja. Si baja, bajaría unos 5%. Entonces, hay un detalle que hay en Spyder que tampoco libera memoria cuando está saturada. Entonces, mm, hay ciertas cosas que uno no ve, va detallando y va probando. Y Jupyter, yo creo que es la misma estrategia, solamente que no es simplemente para que tengan un orden más bonito y tenga un libro prácticamente de los resultados que se está arrojando y lo puedes imprimir. En cambio, exacto, está todo listo, el tiro viene así casi de formato. Entonces, exacto, puedes ocultar cosas, queda el mismo documento, solo claro, que presenta distintas datas, distintos exacto. informes. Y, Entonces, y, por ¿mm? ejemplo, el Sublime, tú no es un ambiente de programación, el Sublime es un editor Editor. y tú corres la cosa, tienes que levantar la consola de Python. Sí, yo lo levanto directamente en mi caso que yo uso es Linux, yo no uso Windows. Entonces lo puedo abrir sin ningún problema y puedo abrir un nuevo terminal y aquí corro Python sin ningún problema. Python 2.7 o Python 3 y abre sin ningún problema. Entonces, Yo tengo, sí que... tengo Ajá. OS X, también se puede, desde OS X también se puede así. Sí, también. De la Mac también funciona. Del Windows también. De todo se puede trabajar desde terminal, solamente que tiene que estar ubicado en la carpeta donde está alojado el script. En este caso, tiene que ser de .py. Ya con la extensión de Jupyter Notebook no corre directamente, tiene que levantar el terminal. Esa es alguna de las cosas que he Pero hay visto, que pues. tener el terminal de Python. Sí, la cuestión que tú tienes el terminal del sistema operativo, indiferentemente de cuál sea, si tienes de la Mac, es el terminal, y lo que necesitas ejecutar directamente el comando, por decir, en ejemplo, para mostrarle algo simple. Bueno, aquí tengo un punto .py. Entonces, si quiero correr el punto .py, simplemente utilizo el punto del Python, que es el comando de reconocimiento, y le aplico el script y corre sin ningún problema. Ah, qué Corre bueno. sí, entonces termina de correr. Aquí en este caso hay unos errores que están ahí que está ejecutando porque hay unas instrucciones que tenía que hacer, pues, y no lo está agarrando. Pero cualquier script lo Oye, puedes correr. Anthony, ¿Mm? y es mucho más
eficiente en memoria. ¿Cómo? Es mucho más eficiente usando la memoria esto. Sí, de hecho, una vez que carga, tú dentro del script tú puedes borrar memoria, utilizando, si no me equivoco, el clear. Se puede borrar la memoria o remove, rem, si no me equivoco, también sirve. Rem, la lista de las variables, él también internamente lo va borrando. Entonces, si tú haces un script, lo corres del terminal, el manejo del uso de memoria lo puedes controlar. Mm. Hay muchas maneras de correr las cosas. En mi caso, he probado, digamos, diversos sistemas operativos y el que me ha ido bastante bien es el Linux, esta versión Mint que tengo ahora. A ver, info. Bueno, esta versión de Linux que, bueno, es un poco viejo, ya tiene 2 años ya trabajando con esta versión, pero el Linux Mint me parece uno de los más livianos. De hecho, es más liviano que Linux Ubuntu, que se ha trabajado muy comercial ahorita. Pero bueno, cada quien en gusto de su trabajo. En el caso de los que trabajan con la Mac, también es muy eficiente en ese caso. Y Linux, bueno, he probado, depende de unas versiones, algunos se quedan saturadas y otros corre fluido. Todo depende de la configuración. Entonces, bueno, hay muchas formas de ir probando. Buenas papitas, Anthony. Gracias. Dale de nada. Me agradece la conversación. Perfecto. Entonces, a ver, bueno, ya tenemos por ahora 8 personas. Bueno, la clase de hoy prácticamente es una introducción a Python. Eso es porque no sé si todos han trabajado con Python y entonces no está de más conocer algunas declaraciones de variables, cómo cargar archivos de texto CSV, que generalmente los datos se pueden conseguir en ese formato. Algunos lo tienen en formato de .dat y bueno, ya tendría que utilizar otro procedimiento para cargar la información, pero bueno, si tiene los datos tabulados, separado con espacio, punto y coma, similar a CSV, lo puedes cargar directamente con la librería que proporciona Pandas. Entonces, bueno, la primera parte lo que quería es mostrarle la introducción a Python es cómo se usan las variables. En este caso, lo que saben, lo que han trabajado con programación con C o C++, es un poco más complicado eso, porque tiene que declarar el tipo de variable y la tiene que usar. En este caso de Python es un poquito más dinámica. Simplemente tú lo que necesitas es definir una variable, no importa cuál sea, que a usted se le ocurra, con tal que no esté separado en espacio, ¿ok? Y que no empiece en números. Entonces, puede ser alfanumérica, pero tiene que empezar con la letra. Bien, mayúscula, minúscula. Ellos, en este caso, la programación, y lo mismo que casi todos, son sensibles a mayúsculas, minúsculas. Quiere decir que si usted define la variable a, ¿ok? Minúscula, como 1, ¿ok? Esto va a ser diferente que si definimos con variable a mayúscula. Entonces, hay que estar pendiente cuando trabajamos con las variables, ¿bien? Entonces, las variables pueden ser numéricas, texto, puede definirse un objeto, ¿okay? Entonces, las variables es muy dinámico en este caso, ¿bien? Entonces, como podemos ver aquí, la variable A la definí como un número 1, ¿ok? La variable B yo puedo definir como 12, pero en este caso este 12 no es un numérico, sino un carácter. En este caso los caracteres en Python lo puede definir con comilla simple o con doble comilla. Bien, en este caso puede trabajarse directamente así. Igual te define un carácter. La diferencia de uso es que no hay diferencia de uso. En este caso de comilla simple o comilla doble. Se creó el uso de comilla simple, comilla doble, es porque hay unas palabras que se puede escribir que tiene que escribirse con comilla simple, por decir, no sé, las palabras en inglés generalmente tienen pertenencia, ¿no? Entonces, por decir, Anthony's, ejemplo, si yo coloco comilla simple, no me va a servir, porque en este caso, en esta primera cadena, cierra aquí en esta primera instrucción. Entonces, por eso se crearon lo que es comilla doble, para que pueda escribir simplemente un apóstrofe de unas palabras.
Bien, entonces eso se creó esa modalidad de uso. Si empieza con doble comilla simple, con doble comilla, entonces tiene que cerrar con doble comilla. Si empieza con comilla simple, entonces tiene que cerrar con comilla simple. Nada más esa es la utilidad. Entonces, en Notebook puede correrlo desde Run, ¿ok? O si no, puede utilizar Alt Enter, que simplemente hace la corrida y salta a la siguiente línea. Si quieres mantenerte en la misma línea, simplemente Control Enter se mantiene en la misma grupo o sentencia de comandos. Entonces tiene unos shortcuts que pueden utilizar ustedes. Bien. Unos comandos que ya ustedes conocen o se lo ha visto al profesor usando print. ¿Okay? Print permite imprimir cualquier cosa. ¿Okay? En este caso las variables, se puede imprimir una cadena, puede imprimir un objeto. ¿Okay? Entonces él tiene varios atributos internamente. Puede hacer corte de líneas, salto de líneas o separaciones. Si tiene varias cosas que quiere imprimir al mismo tiempo, entonces tiene unos parámetros internos que le puede facilitar. Entonces, en estas tres líneas lo que hace es imprimir A, B y C sin ningún problema. ¿Okay? Y si quiere imprimir en un solo grupo, también se puede hacer. Bien. Si imprime en vacío, si no le das parámetros, lo que va a hacer es un salto de línea. Entonces aquí introduje nada más un salto de línea para separar de la impresión de estos tres términos. ¿Okay? Y aquí también puede verificar qué tipo qué tipo de datos que está almacenado en la variable. Entonces puede utilizar el comando type. Type entre paréntesis, le pasamos la variable y me puede indicar qué tipo de datos se está almacenando en esa variable. ¿Okay? Entonces si imprimo esto, como podemos ver en la U, en A, imprime 1, ¿ok? B imprime 12, pero en este caso este 12 se está imprimiendo como un carácter, a pesar que no tiene las comillas. Obviamente cuando está haciendo la impresión, cuando pasa por impresión, las comillas ya no aparece. Entonces como hola tampoco aparece, pero sí podemos ver qué tipo de variable es. Entonces cuando imprimimos la primera, me dice que es un tipo de entero. ¿Okay? Y la segunda sería un string y la tercera también string. ¿Qué pasa si colocamos 1.0? Vamos a ver qué sucede aquí. Vamos a ver si cambia un poco. Ahora sí. El dato ahora pasó a ser flotante. Entonces, ella puede discriminar un poco, ella puede identificar bien si el término es en un entero o si no un flotante. Resulta que hay unos comandos que son exigentes en ese aspecto. Pues si tiene que pasar estrictamente un entero, entonces tiene que hacer un cambio de flotante a un entero, y si es flotante, no hay problema. Si el argumento que recibe la función es flotante, entonces no tendrás problema. Entonces, simplemente, si uno tiene un error y no sabe por qué, uno puede decir, bueno, vamos a buscar qué tipo de variable está almacenando en esa variable. Entonces, qué tipo de data se está almacenando. Entonces, uno puede verificar usando el type. ¿Okay? Entonces, uno va depurando, validando una información para poder procesar la función que queremos correr. ¿Bien? Existen operaciones básicas, que es lo que nosotros conocemos las operaciones usuales, puede decir las sumas, los productos o división, ¿ok? Entonces en la suma se puede utilizar la misma operación de suma común y corriente, el más, ¿ok? Si hacemos la operación de suma y más de la variable sumándole a cualquier cosa, esa operación sin asignación no va a cambiar la variable. Entonces necesitamos asignárselo otra vez a la misma variable o otra variable que queremos almacenar, que me representa el resultado de la operación. Por tanto, hay que recordar que no solamente hacer la operación me puede alterar el resultado. Entonces necesitamos cambiar el resultado de la variable. Entonces tiene dos formas de hacer la suma. Este es simplemente el A, yo quiero sumarle 10, entonces bueno, A es igual a A, otra vez sumándole 10. Hay otra forma, que es un poquito más compacta, que esto viene representado de lo que es la programación en C++, ¿ok? Uno puede acortar es usando más igual, lo mismo que representa lo que está arriba. Es decir, a la variable A le vamos a sumarle 10 y se la asignamos a A. Entonces, esta es la forma, digamos, simplificada, vamos a decir, de suma de dos términos. ¿Okay? Como se puede hacer la suma, yo puedo hacer multiplicaciones, puedo hacer división. Puedo hacer multiplicación directamente como está la primera descripción previamente en la suma, o si no, ya puedo usar la forma simplificada. En vez de utilizar una suma, puedo utilizar un producto. Entonces, en vez de hacer suma,
sustituyo por asterisco. Entonces, puede trabajar de esas dos maneras. Bien, entonces, si imprimo, ya sabemos que A previamente le hemos asignado 1, le sumamos 10, entonces sería 11. Y si le sumamos 10 otra vez, si le sumamos 10 otra vez, sería 21. Si lo multiplicamos por 10, 210, y lo dividimos entre 10, otra vez queda 21. Bien, entonces las operaciones simplemente uno lo hace, depende en qué posición estamos, y si necesitamos almacenarlo o no almacenarlo, ya dependerá del uso. Bien. Aparte de esas operaciones, a veces es necesario crear unas listas, una secuencia de números que queremos procesar. Por decir, yo tengo una lista de posiciones de una lista, de un arreglo. Entonces yo quiero obtener esas posiciones de un arreglo y luego puedo guardar una lista, y luego con esa lista buscar en el conjunto de datos y extraer la información. Entonces, hay unas cosas unas variables que me pueden facilitar esas cosas. Entonces, bueno, las listas me permite crear ese conjunto de elementos, ¿ok? O un conjunto de cosas que puede estar dentro de un listado para luego usarlo. Bien, entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a crear un lista que llamamos evento, ¿ok? Y la lista se crea generalmente con corchete. Bien, entonces corchete, el inicio y el final, y adentro puede ser cualquier cosa. En este caso, estamos colocando un conjunto de nombres, ¿ok? En este caso, 4 nombres: dormir, comer, correr, escapar, simplemente un conjunto de atributos que queremos mencionar, ¿ok? Y si quieres colocar números, también se puede, ¿ok? Entonces tenemos combinación de caracteres, ¿ok? Y también números. De hecho, también se puede crear una lista dentro de otra lista. ¿Bien? Entonces aquí puedes crear otra lista que me represente otro elemento. Entonces uno puede jugar, depende de las cosas que quiere agregar. ¿Con qué finalidad? Bueno, ya ese dependerá del uso que queremos llegar. Entonces, depende del problema que queremos resolver. Puede ser que creando una lista dentro de la lista me pueda servir, o simplemente una lista simple. Bien. Entonces, cargamos esto. Aquí, error en listas. Aquí faltó esto. Al final de cualquier cosa te quedó. ¿Cómo? Eso te iba a decir que se te perdió el corchete de Ah, cualquier cosa. ya, perfecto. Muchas gracias. Ok, entonces, cargado esto, yo puedo hacer una impresión de la lista, de la variable de lista. En este caso, la lista está ordenada de esta forma. Bien, entonces, uno puede imprimir para simplemente visualizarla. Bien, si no, bueno, no es necesario. Hay momentos que uno hace una secuencia de un ciclo, y quiere validar. Y entonces uno puede imprimir esta información usando el print simple y imprimiendo la variable que está almacenando. Si hay varias listas, tú puedes imprimir una serie de listas separadas por comas, nada más en un evento. ¿Ok? Entonces yo puedo imprimirla, entonces me parece las dos listas sin ningún problema, separado por un espacio. Si no le gusta cómo se ven, o a menos que quiere que coloque una especificación o un formato específico, puede utilizar el comando format, ¿ok? Y entonces tiene que escribir más o menos un formato que queremos que represente la información por pantalla. Entonces en este caso yo quiero que me diga, bueno, la lista 1 es esta, y en la siguiente va a ser la lista 2, sería la otra lista que vamos a sustituir entre llaves. ¿Cuál será la primera? Bueno, la primera llave que vamos a sustituir se va a colocar la lista de eventos, y la segunda llave que va a estar aquí sería cualquier cosa. Entonces, si hacemos la impresión de esto, tengo esta muestra por pantalla. Bien, entonces, a veces es útil, simplemente queremos tener un orden de cómo está haciendo las impresiones. Bien, cuando hacemos los códigos de forma secuencial, claro, ya sabemos quién es el primero, quién es el segundo, pero hay momentos que
que quiere hacer el programa de forma paralelizada, entonces a veces el orden de envío de información y retorno no necesariamente tiene que ser la misma secuencia. Entonces pueden cambiar el orden. Entonces, uno le puede servir simplemente indicando cuál sería que vi, cuál que envié, cuál regresó, y así puedo hacer el seguimiento. Bien. La lista tiene unas características. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Bien. Entonces, las listas, generalmente ellos se pueden hacer copias, bien, porque resulta cuando tú haces, cuando tenemos una lista, yo quiero crear una nueva variable que represente la misma información de la lista, ¿ok? Eso se va copiando por referencia, bien. Entonces, cuando hace referencia, tú haces la modificación en cualquiera de esas dos listas, al ser alterado se modifica también la otra. Entonces, para evitar eso, tiene un comando que proporciona la lista, ¿okay? Se llama copy, porque generalmente en Python casi todas las variables que se están creando es un objeto, porque al asociarse a un tipo de, si es carácter o si es un entero o un tipo de número, él tiene unas ciertas operaciones que está asociada también. Entonces, al crear esa instancia, él va acompañado directamente de ciertas operaciones. Entonces, en el caso de las listas, también tiene un conjunto de operaciones. En este caso tiene la operación de copy y tienes otras más, por decir, lo puedo mostrar aquí. Ya sé que aquí tenemos las operaciones de append, clear, copy, count. Tenemos un conjunto de operaciones que puede utilizarse. Bien, entonces, pues que cada una de las cosas que se está creando en Python, en realidad es un objeto. Bien. Entonces, yo puedo crear una lista, una copia de una lista, en este caso la lista 2, hago una copia, ¿okay? Que es justamente la misma que tenemos en la lista 1. La lista 1 que tenemos, ok, la lista 1 es esta que tenemos aquí. Bien, entonces la misma que tenemos acá. Ahora, si esta lista 2 le vamos a asignar un elemento al final, entonces uno puede utilizar el comando append. Simplemente yo quiero agregar al final de la lista, en este caso la lista 2, la vamos a agregar al último término, ¿ok? 100, quiere decir que aumentamos el tamaño de la lista y agregamos esa posición, el 100. Eso lo podemos imprimir y justamente lo que tenemos acá lo agregamos a esto. Ahora queremos ver si de verdad, en efecto, con este comando copy, yo estoy alterando exclusivamente nada más la lista 2 y no está alterando la lista 1. Entonces, bueno, simplemente podemos imprimirla para que suceda. Resulta que en la lista 1 no se había afectado, pero en la lista 2 sí se hizo las alteraciones, las modificaciones. Supongamos que en este caso no haga copy. Vamos a ver qué pasa. Se hizo las modificaciones. Entonces, por eso que les comento, si quieren hacer una copia de una lista, asegúrese que no lo pase por referencia, ¿ok? Y no hayamos estado modificando la lista, las dos listas de manera simultánea. Entonces, Antonio, sí, dígame. consulta. Lo mismo pasa con las variables, ¿no es cierto? Si yo declaro A igual 12 y después hago B igual a A, me No, van a... eso no ocurre. Ah, ya. Sí, de hecho podemos probarla para asegurarnos, ¿no? Ok. Tengo aquí en este caso A es 1. Entonces vamos a definir R es igual a A. Okay. Entonces vamos a agregar otras líneas más. Entonces vamos a correr esto. Aquí vamos a imprimir R, A. Tenemos los dos son 21, ¿ok? Que aquí fue lo último que se operó. Entonces si vamos a modificar R es igual, vamos a asignar 3, un ejemplo. Y vamos a imprimir otra vez A. Entonces R, le sumamos 3, que previamente era 21, salió 24 y A no fue afectado. Entonces que en este caso en números no ocurre esa copia por referencia. ¿Sí? Entonces, de hecho sí.
¿Sí? variable Ajá. no es lista. Ah, ¿me O escucha sea, bien? cuando es una variable nomás, no es del tipo lista o cualquier otro tipo, siempre te la va a copiar, ¿no? O sea, te la va a copiar, no va a hacer referencia. Exacto. ¿Una tupla también? Una tupla, la cuestión que la tupla no es modificable, pero podemos probar. No, pero si no es modificable, ahora si tienes toda la razón. Sí, el tupla no es modificable, por tanto, no importa si copia por referencia o copia, no se va a poder modificar. Ok, perdón. Echa para atrás. ¿Cómo lo haces para que te aparezca cuando pone el punto esa lista de funciones? Porque a mí en el Jupyter no me aparece. Yo creo que no me parece. En este caso, a punto no, No, con tabular. Pero sí, si pones A punto y poner tabular y te aparece la lista. Algunas ah, veces son un poco más lentas de cargar esa información, pero sí, sí, muchas gracias. sí, de Súper. nada. Ok, entonces quedamos en esta parte. Ok, vamos a actualizar esto. Ok. El append, como les comenté, puede agregar cosas al final de la lista. Entonces, en este caso, si yo le estoy pasando append, que agrega una cosa a una lista al final, ¿ok? Y lo que está pasando es una lista, él en realidad está agregando también otra lista dentro de una lista, ¿ok? Entonces, si lo que estamos buscando no es esto, lo que queremos es agregar a la lista, ¿ok? A la lista, extender, agregar, digamos, a esa lista todos los elementos que están en otra lista también, prácticamente extender la lista. Entonces yo tengo la opción de utilizar extend. ¿Bien? Entonces extend me permite esa información de agregar lista y extender la información que tenemos. Entonces si tengo esta lista, tenemos estos datos, y quiero agregar de la lista 2 a la lista 1 toda esta información, entonces lo que hago es usar el extend. O si no, otra opción puede ser lista 1 más lista 2 también sirve. Entonces, de las dos maneras, puede dar el mismo resultado. Simplemente si yo tengo un conjunto de, por decir, de elementos y yo quiero agregar, unir esos dos conjuntos, simplemente utilizo un extend. Entonces, uno a veces es útil estos casos para ir agregando cosas que están de un punto a otro, y así le vamos ampliando más la información. O el espacio de búsqueda, un ejemplo. Ok. Otro es, si yo tengo la lista, supongamos que es un conjunto de resultados que me está dando y esos resultados presenta un cierto limitación de números, yo quiero saber cuánto hay de cada número. Prácticamente es contar, supongamos que tengo una lista de notas, yo quiero contar cuántas notas 7 obtuvo, hay en esa lista. Entonces, uno puede hacer contar, ¿ok? Con el count, me puede contar cuántas hay de ese número, o si no, yo puedo buscar dentro de esa lista, ¿ok? Eh, indicar cuál sería la posición del primer elemento que coincida con el 7. Es decir, yo puedo buscar cuál es la posición, ¿ok? Que obtenga el primer 7. O el primer número que ocurra, este número que estoy pasando como referencia. Entonces, el index, en este caso, me permite buscar cuál sería el primero que ocurra en esta lista que coincida con este número. Entonces, en este caso, el número 7, que está aquí, bien, yo puedo decir el 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la posición 5 aparece el número 7. Entonces, si hacemos la corrida de esta, está en el índice 5. Recordemos que, bueno, creo que el profesor lo comentó, que en Python todo lo que es el arreglo, lista, el posicionamiento de inicio, el índice, el primero, empieza desde el 0, no empieza desde el 1. Entonces, por tanto, en este caso, el número 7, que está en la posición 5, ¿ok? Porque en 0, 1, 2, 3, 4, 5, me retorna el índice donde ocurre este primer valor. Si ocurre varios 7, lo que va a retornar es el primero, no va a retornar el último.
ni el del medio. Va a retornar el primero. ¿Okay? El count me permite contar cuántas veces ocurre el número que estoy pasando como referencia. En este caso, si quiero contar cuántos 8 hay, entonces en esta lista me parece que uno solo. Si quiero contar cuántos 2 hay, me dice que hay 2. De hecho, hay 1, 2. Entonces, me permite también hacer como referencia de contar la frecuencia de cada uno de los elementos que está dentro del conjunto. Bien. Anthony, Entonces, dime. no sé si va más adelante, porque si va más adelante me dices que va más adelante. ¿Se pueden hacer slice como con los NumPy? Slice. ¿Sí? O sea, tomar del 1 al 3, o por ejemplo, ¿sí? ¿Lo va a ver más adelante? Sí, sí. En este Ah, ya. caso, aquí conglomeré, digamos, la introducción de Python en una parte que es NumPy y otra parte que es de Pandas. Prácticamente, este es digamos, un intro muy denso de lo que se puede utilizar. Prácticamente unas herramientas básicas, lo necesario para poder trabajar para inserción de los datos con los métodos que se está trabajando de Machine Learning. Ah, pero lo que yo te preguntaba era si tú con un tipo lista como el que estamos viendo ahora, ¿Mm? es referenciar. Así como, por ejemplo, deme el lista entre el 5 y el 6, o entre el 5 y el 7. Ok. En este caso, lista. Yo quiero saber entre 5 y 7. Ah, igual, ya, perfecto, el mismo sistema. Sí, mismo sistema. 5, 2 puntos bueno, el 7, entonces tienes hasta el 8. Recordemos que esta es inicio y termina de forma excluyente. Entonces hay que recordar bien eso, que el último término está aquí, se limita de forma excluyente. Este incluyente termina excluyente. Es como el range también. El range me da una lista de números, de orden de números, pero es excluyente final. Entonces se trabaja de forma igual. ¿Okay? ¿Otra pregunta? No, gracias. Ok, perfecto. Bien, hay situaciones que yo tengo una lista y casualmente, digamos, por error, me equivoqué en una posición. ¿Okay? Pero sí, en la lista, yo inserté esta lista de números, pero resulta que salté un número que está en la posición 4. Un ejemplo. Entonces, para no volver a escribir toda esta lista, un ejemplo, simplemente, bueno, yo busco esta lista, le inserto la posición 3 o 4, depende de cuál que te guste la falla, y le paso el número que quiero insertar. Y eso lo puedo utilizar con el comando insert. ¿Okay? Dado que lista que tenemos aquí es este número, entonces lo voy a insertar en la posición del índice 3, en este caso posición 4, inserto el número 100. Entonces, 0, 1, 2, 3, aquí en posición, paso el 100 y corro el resto de la información un índice. Entonces lo que hice fue extender otra de la lista, ¿ok? Simplemente yo estoy diciendo dónde voy a insertar el nuevo término. ¿Bien? Y bueno, como se puede insertar, yo también puedo eliminar. ¿Bien? Entonces aquí dice, yo puedo remover el primer número, ¿ok? O la primera aparición, ¿ok? Que ocurre el término que estoy pasando por referencia. Pues así, yo quiero eliminar el primer 2, este 2 que está aquí. Entonces yo puedo utilizar remove el primer 2 que aparezca en la lista. Entonces remove el número que estoy eliminando y de una vez lo hace. Entonces se elimina el primer 2. ¿Bien? Entonces aquí tenemos la instrucción que me puede facilitar eso. O bueno, en caso que no quiero eliminar el número 2 o un número específico, yo quiero eliminar el último que está en la lista. Entonces yo puedo utilizar el pop. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la lista y que si aplico pop se eliminaría el 6. Y aquí de 9 se elimina. ¿Okay? Entonces, esto puede ser que es útil en un momento cuando estamos actualizando la lista, insertando en el primero y eliminando el último. Entonces simplemente un corrido de lista. Entonces puede utilizar el insert, lo inserto en la primera posición 0, le inserto el valor
y hago un pop, elimina el final, y utilizo esta nueva data para hacer otras cosas. ¿Bien? Entonces, el pop no solamente por defecto elimina el último, pero también puedo eliminar cuál posición que quiero eliminar del término. Entonces, yo puedo decir, elimíneme el elemento que está en la posición del índice 2. ¿Que sería lo mismo que remove? No, el remove me elimina el valor que aparece. Y el pop me elimina en el término que está en la posición del índice 2. A ver, ok, Camila, no hay problema. Igual la ayudantía, el video se va a cargar en webcurso y en cualquier momento lo puedes revisar. Okay. Sí. Entonces, la diferencia es eso. El remove, él busca el valor que quiero eliminar de la lista, el primer que encuentre. Y el pop busca el índice que quiero eliminar. En este caso, como estoy pasando del índice 2, se supone que aquí debería eliminar el término 100. Elimino el 100 de aquí. Anthony, y por ejemplo, si no existe un 2 y le hago lista.remove 2, ¿me va a arrojar un error? Debería arrojar un error, o si no, no hace nada. Vamos a probarlo. Un Elimina número el que no 2, está aquí. elimina el primer 2 que pilla. ¿El primer 2? No, se colocó el Sí, 2. porque hice lo mismo, tuve la misma curiosidad. Y hice lo mismo y me eliminó el primer 2 que pilla. Ah, pero si le pasamos a remove el 1000, No que no sé, se supone no está, vamos a ver póngale. qué sucede. ¿Qué Un error. sucede? Es un error. Error, Sí, claro. pues no consigue nada. Ujú. En este caso, hay unas instrucciones de que puede capturar esta información del error usando try, exception, se lo puede utilizar, pero si no, bueno, ya uno sabe más o menos qué problema está generando. Aquí es digamos, una de las cosas buenas que ha dado Python es que la información o el error que está arrojando es bastante detallada, podemos decir, en comparación de otros algoritmos. Okay. Entonces, ¿otra pregunta? ¿No? Ok. Otras No la cosas tengo que clara, pero te voy a hacer una Dime, Rodrigo. ¿Ah? que todavía no la tengo clara, así que te voy a hacer... Porque, ¿cómo preguntas tú, por ejemplo, si un elemento existe dentro de la lista? Eso lo puedes preguntar con esta instrucción. Puedes decir, yo quiero saber, vamos a ver, actualmente en lista tenemos este elemento. Yo quiero saber si el 100, se supone que el 100 no está, ¿no? Si hago esto, me pregunto. Eso es lo mismo como decir, escribir en conjunto. Quiero verificar si este elemento está entonces 100 in lista. Si no está, me da falso. Si está, un true. Sí, Muchas gracias. de nada. Ok. Otro formato de datos que también, digamos, ha dado bastante ayuda. No, depende de la información, pero en la parte de almacenamiento de datos es muy común este tipo de información que se conoce como diccionario. O en términos general se llama formato de datos tipo JavaScript, ¿ok? O JSON. ¿Ok? Los tipos JSON son de tipo diccionario, ¿ok? Lo que hace prácticamente es almacenar como un arreglo, ¿ok? Una lista. La diferencia entre lista y diccionario es que los índices de las posiciones, ¿okay? Las posiciones donde se guarda la información, no es un número, sino puede ser una etiqueta, ¿okay? Un nombre. Entonces, digamos, el diccionario tiene características de un arreglo o una lista. La diferencia está que la información, el índice donde se está guardando la información es una etiqueta. ¿Okay? Entonces, aquí este caso, la forma de crear un diccionario, hay muchas maneras, ¿ok? Entre una de las tantas que veo
que no es necesario invocar una instancia ni nada por el estilo, uno puede utilizar las llaves, ¿ok? Uno abre llave y cierra llave para indicar que vamos a crear un conjunto, ¿ok? Y dentro del conjunto vamos a utilizar el primer término sería, digamos, el índice que queremos guardar la información, que en diccionario le llaman llaves. ¿Bien? Entonces, en el caso, yo quiero llamar al índice o a la llave desayuno, lo guardo como 50. Entonces, o al almuerzo 100 y cena puede tener varios tipos. En cada uno de estos índices yo puedo guardar otro diccionario o guardar una lista. Es parecido a la esquemática de la lista, que puedo guardar varios tipos de cosas. Diccionario es equivalente. La diferencia es las llaves o los índices. Bien. Entonces, si tengo aquí ordenado de esta forma, hago la impresión. Entonces aquí tenemos la forma como está guardada la información. Desayuno se guarda en 50, almuerzo está en 100, cena es otro diccionario y tenemos esta información. El acceso de ella es muy similar a lo que a los arreglos. ¿Okay? Entonces en este caso yo puedo utilizar costo, pero el costo en este caso ya no puedo pasar 0 porque me da un error. Entonces la forma de acceder, como les comenté, es utilizando la etiqueta. Entonces, La S de costo. costo. Muchas gracias. Aquí tengo la información. ¿Ok? Entonces uno puede acceder de forma equivalente como un arreglo, solamente que el índice que vamos a insertar es una etiqueta. Entonces, si imprimo cena en este caso, me aparece ahora un diccionario y puedo acceder a este diccionario con un conjunto de doble índice, en este caso pues es suave, y me va a retornar 40. Entonces, el diccionario es dinámico, puede guardar un texto, puede guardar un número, puede guardar un arreglo, puede guardar otro diccionario internamente. Bien, entonces el conjunto de índices puede ser variable. Y otra forma de crear un diccionario es primero declarando un objeto vacío, en este caso entre llave, vacío, y automáticamente cree que es un diccionario. Entonces puedo acceder directamente creando mediante un índice nuevo, ¿ok? Y le asigno cuál sería el término o lo que quiera guardar. Y así cada uno de ellas puedo determinar creando una nueva índice para cada un tipo de dato y eso me representa igual de un diccionario. ¿Sí? Entonces, aquí tengo la información, todo esto es lo mismo como un diccionario cualquiera. Y como ustedes pueden ver aquí, yo estoy guardando es una lista. Entonces el diccionario también tiene relación como un libro de búsqueda, ¿okay? Un diccionario común y corriente, entonces uno va buscando por cada palabra y me da el significado. Entonces esto es lo mismo, busco la palabra, tiene significado. Entonces también tiene esa relación. Entonces, bueno, aquí ya hice un spoiler previamente como el acceso de los términos. La otra parte es el uso de las condicionales, porque hay momentos que uno es necesario es verificar si el valor que estoy pasando como referencia o quiero validar una lista, si tiene este conjunto o si algún procedimiento se logró terminar y me retornó un valor que quiero de ese procedimiento y puedo validar si llegó a este valor, imprimo algo o hago otro proceso. Entonces, esa forma de condicional yo puedo utilizar el if else, digamos, if else anidado, ¿bien? Y esta otra forma de if else anidado compacto, ¿okay? O simplificado, que eso es la única que lo proporciona Python, la forma de simplificar los if else anidado. Entonces, la secuencia de if, del uso del if else anidado o if simple, simplemente tiene una palabra reservada que es if, si cumple una cierta condición, o si las condiciones lo que podemos escribir que sea menor igual, mayor igual, menor estricto, diferente, cosa que sea igual. En este caso la igualdad tiene que ser 2 veces igual, ¿okay? Porque recordemos que utilizar un solo igual me indica es asignación, y doble veces igual me implica es igualdad de dos términos.
Entonces, el if tiene una particularidad, o todos los comandos, todas las comparativas, bien sea condicionales o loops, ellos tienen un indicador, que en este caso 2 puntos, me indica si estoy haciendo comparación del if, cuál sería el conjunto de condiciones que quiero validar y hasta dónde llega. Entonces, cuando indico el conjunto de condiciones que quiero validar, y el 2 puntos me indica hasta aquí, termina de validar el conjunto de condiciones, y a partir de ahí, a partir de estos 2 puntos, la siguiente línea son el conjunto de operaciones que quiero ejecutar. Bien. El Python, recordemos que los bloques, bien, está separado mediante indexaciones. ¿Okay? Los que han trabajado con otros lenguajes han utilizado llaves, que es como lo hace R, y si no me equivoco en MATLAB, utiliza un END, ¿okay? ENIF. Y bueno, en este caso de Python, él no tiene una línea que me indica dónde termina. Lo que sí me indica es el bloque de ejecución de este if está indexado. ¿Bien? Entonces, hacer la indexación o tabulación de este término, lo que viene en adelante, todo lo que está tabulado, es lo que va a representar el conjunto de operaciones que valida esta condición. ¿Bien? Entonces, en este caso, si tengo A que es menor que 30, imprimo el valor de A es menor que 30. Este sería el mensaje. ¿Bien? Entonces, al hacer esto, bueno, resulta que recordemos que el A es 21, entonces debe cumplir esta condición, y al cumplir esta condición, imprimo este texto. Ahora, ¿qué pasa si de repente que tengo más condiciones que tengo que validar respecto a un término? En este caso, el A, yo puedo decir, bueno, si A es menor que 10, bueno, el A es menor que 10, imprimo este texto. Pero si resulta que A no cumple esta condición, es decir, lo contrario, que sea mayor o igual que 10, entonces yo tengo otra ejecución. Entonces, ahí tenemos esta forma de escribirla. Bien, si A cumple esta condición, 2 puntos, la siguiente línea tabulado, hago esto. Si no cumple la condición, el else, ¿okay? Esa es una palabra reservada también, termina en 2 puntos, y lo que viene en esa siguiente línea tabulado sería la operación que necesita ejecutar si no cumple la condición inicial. Bien, entonces, aquí me está diciendo, como es menor que 10, si es menor que 10, no se cumple porque A vale 21, entonces tiene que ejecutar la otra sentencia. Entonces tenemos esta información que tenemos acá. Y así uno puede complicar un poco más el if-else. Si el primer if, que es menor que 10, no cumple, entonces deberá ser mayor o igual que 10. Ahora, yo puedo así verificar si es menor que 20. Bueno, yo puedo agregar dentro del conjunto del if, que está el complemento de lo que está del conjunto de condiciones. Entonces, como es mayor que o igual que 10, entonces, bueno, vamos a verificar ahora si es menor que 20. Entonces, puedo utilizar otra estructura de if-else dentro de la sección de else. Recordemos que else va a ejecutar toda esta línea porque está justamente tabulada esta información. Tabulada aquí, está tabulada esta información hasta aquí. Lo que presenta es un solo bloque de información, o un solo bloque de sentencia de operaciones que representa al else. Bien, entonces aquí se hace una tabulación porque esta operación representa a este if, ¿okay? Y este else también está tabulada, pero representa la operación a este else. ¿Okay? Entonces, vamos a correr esto. Entonces, corro esto y resulta que es mayor o igual que 20. Entonces, no verifica esta, entro al else, no verifica esta, y pasa al else que está dentro de esta información. ¿Okay? Entonces, esta, digamos, una formalidad que lo que siempre se ha hecho en programación estructural, ¿okay? Pero en Python tiene una forma de simplificar, ¿okay? En vez de utilizar un else simple y luego utilizar un if else adentro, después otro if else. Entonces, el Python, ella logra comprimir o simplificar un poco más utilizando el comando elif, ¿okay? Como contracción entre else if, entonces elif. Entonces, utilizo la misma estructura que tenemos aquí previamente, yo lo puedo reescribir de esta forma. Entonces, if ocurre esto,
si no y, si no sí, entonces verifico esta condición, imprimo. Si no ocurre ninguna de estas dos, entonces lo que me queda de complemento, imprimo esto. Entonces, esta es una forma simplificada, lo que tenemos else if con else if anidado. ¿Preguntas? Anthony, yo me quedé pegado con la... No, sobre esto no tengo sobre la parte anterior. Si yo hago ¿Cuál? un diccionario, sobre el Ah, diccionario, si ah, yo hago, por ejemplo, ahí donde dice ayudante, ajá, ¿ya? Que dice Python Machine Learning. ajá. Eh, el elemento ayudante, ¿yo lo puedo tratar como una lista? Sí, ¿Le puedo ir agregando cosas, le puedo ir quitando cosas, buscando índice y todo eso? correcto. Una vez que Mm. estás haciendo la consulta en este elemento, vamos a ver aquí, que si tenemos aquí contacto, tenemos esta parte. Entonces, bueno, yo puedo consultar la posición 0, me da Python. Si quiero agregar, Mm. agregar, O sea, tú puedes hacer un data frame así. sí. La cuestión que esta forma como está el data frame no es estructurado, No, no es claro, claro. totalmente estructurado. Ujú. Si quieres implementar un hatching, lo puedes hacer con esto. Correcto, Ya. funciona. El Mm. diccionario es lo que ahorita han visto, conocen MySQL, que es una base de datos estructural, y está el otro que no es SQL. Y generalmente no SQL tiene de esa forma. Ya, qué buena. Sí, porque en realidad ese tipo de bases de datos que no son estructurales, generalmente son como un árboles y son bastante dinámicas. De hecho, si tú construyes la base de datos y te falta un atributo agregar a uno de los registros, simplemente se lo agrega como una hoja más, que eso es lo que está, esos formatos. Ok, entonces, ¿preguntas por ahora? No. Yo no, Ok. qué feliz. Ok, entonces vamos aquí en bucles. Bucles son los más clásicos. En este caso son dos tipos de bucles que se han visto en todas las programaciones. Lo más clásico sería usar el for y el while. Okay. Y bueno, el for, en este caso, puede trabajarse en Python, en R, y está otros algoritmos, otros lenguajes también. Puede trabajarse de forma en int, hacer la recorrida del for tomando como referencia elementos del conjunto o pasando como por índices. ¿Okay? Entonces, supongamos que yo tengo un conjunto de n elementos, que en este caso vamos a tomar como ejemplo la lista de eventos, ¿okay? Que tiene en este caso, recordemos que evento tiene 4 elementos. A ver, eventos, aquí hay 4. ¿Okay? Son el dormir, comer, correr, escapar. Entonces, si tenemos esto, yo puedo probar, en este caso, un bucle. En este caso, digamos, si yo quiero hacer un for tomando como elementos de la lista de eventos, ¿ok? Entonces yo puedo utilizar un for, en este caso una variable cualquiera, ¿ok? En este caso llame elementos, ¿ok? Yo voy a tomar elementos que está dentro de eventos y lo imprimo. Bien, entonces, si hacemos esto, lo que hace es, yo voy a agarrar el elemento, va a tomar el primer elemento de evento, en este caso es dormir, lo imprimo. Después tomo el segundo, correr, lo imprimo. Y así voy cada uno de los elementos que está del conjunto, de cada uno de los elementos que está del conjunto de eventos, y voy haciendo la impresión. Bien. Ahora, si no le gusta trabajar tomar elementos del evento directamente, porque, no sé, depende de los índices que quiero jugar, puede decir yo no quiero tomar todos los elementos que estén en eventos, sino yo quiero tomar los elementos en un cierto conjunto de índices, entonces yo puedo jugar también por índices. Entonces, bueno, sabemos que el acceso de los elementos de la lista, simplemente necesitamos usar corchete, ¿ok? Entonces, si quiero que me devuelva el primer elemento de evento usando por índice, simplemente sustituyo el i por 0 y obtengo el primero. Y así por 1, por 2, por 3.
Y bueno, hay un comando que se llama range, ¿ok? Range me representa es una lista, ¿ok? Me dice, en este caso, range de n, nomás, en este caso, voy a tomar el elemento que está del 0, voy aumentando en uno en este caso, ¿ok? Hasta llegar al 4 excluyente, es decir, hasta el 3. ¿Sí? Si quiero saber cuál sería el elemento, simplemente puedo hacer una conversión de este range a una lista y obtengo cuáles serían los valores, 0, 1, 2 y 3. Entonces este for, lo que tenemos aquí, yo voy a decir que i va a tomar el elemento que está de estos números. Entonces, va a tomar el 0, va a tomar el 1, va a tomar el 2, el 3. Entonces, es lo mismo que está previamente, solamente ahora es recorriendo sobre el conjunto de índices. Bien. Entonces, hay momentos que le pueda servir simplemente para buscar algunos elementos, unos números, ¿ok? O a saltar posiciones y puedo utilizar conjunto de índices. Bien, entonces, por ejemplo, si yo quiero decir, que me diga el conjunto que está en la lista, okay, en este caso eventos. Okay. Yo quiero que me dé las posiciones de la segunda posición y la cuarta posición. Entonces yo puedo utilizar esto, hago salto en 2. Ok, el range tiene esa característica. Si pasa un solo elemento, me representa esto. Ahora si paso 2, va a empezar inicio y termina excluyente. Si paso 3 elementos, por decir, quito esto, voy a saltar de 2 en 2. Este es el tamaño del paso. Entonces uno puede jugar con este recorrido. Entonces indícame cuál sería que está el primero y el tercero. Entonces me va a imprimir el primero y el tercero. Entonces uno puede utilizar este range, a veces es útil para hacer recorridas sobre una lista basando en índices. Y bueno, el otro que es el uso común en while también, que si en dado caso, el while generalmente lo usa cuando puede trabajarse como for, ¿ok? Si la diferencia, while y el for son equivalentes cuando conocemos el número de pasos que tenemos que ejecutar, ¿ok? Ahora, el while digamos, hay procedimientos que no tenemos el número de pasos definido. ¿Okay? Simplemente yo quiero que ejecute este procedimiento hasta que se cumpla cierta característica, un ejemplo. Entonces el while me puede facilitar eso porque simplemente el while me indica mientras cumple esta característica o estas condiciones, ejecuto todo lo que haya en este cuerpo del programa. Eso es lo que me va a decir. Entonces, en este caso, si yo puedo ejecutar el i, en este caso, el i va a recorrer, va aumentando de uno en uno, va imprimiendo los elementos del evento, ¿ok? Y bueno, termina hasta cuando el i sea menos estricto que n. Entonces, en este caso, estos dos for son equivalentes. ¿Okay? Bueno, claro, quitándole esto. Entonces me da lo mismo. Bien. Entonces, simplemente es cuestión de uso, cuál le conviene más para el trabajo. Entonces utilizo un for, un while. En algunas partes de entrenamiento de construcción de los datos para entrenar un modelo, puede decir, unos datos que sea de entrenamiento, unos datos que sea de validación, otros de prueba. Hay procedimientos que son secuenciales, es decir, yo extraigo un pequeño conjunto de entrenamiento, ¿ok? Entreno el modelo, una vez entrenado, entonces vuelvo a entrenar con el siguiente lista y así voy ajustando. Eso es lo que el profesor una vez le comentó, que utiliza el método de gradientes para ajustar los pesos. Entonces, lo que uno puede ir pasando la información paso a paso. Entonces, el while a veces internamente tiene esa funcionalidad. Paso a la primera línea, entreno, ajusto, vuelvo al inicio, paso a la siguiente información y así. Ahora, al igual cuando termina, bueno, hasta que los datos terminen alcanzar un cierto límite. Entonces, a veces funciona, hay momentos que sirve de esa funcionalidad. ¿Okay?
Y bueno, la otra parte es cómo crear una función. Entonces, hay una función, a veces uno puede crear funciones personalizadas, ¿ok? Que quiere que ejecute ciertas operaciones. ¿Bien? Entonces, las funciones lo puedes crear usando la función, el comando reservado, en este caso def, de definir, ¿ok? Le pasamos el nombre que queremos darle a la función, en este caso lo llamé como palabra que empieza por, ¿ok? Le paso los parámetros, entonces el parámetro puede ser una lista de parámetros, puede ser, no tiene un número definido, ¿ok? De hecho puede pasar unos parámetros por defecto, ¿ok? Pero en este caso, supongamos que yo quiero pasar a esta función, son dos términos, dos cosas. Uno es una lista y otro una letra. Entonces esta función lo que hace es buscar en esa lista, ¿ok? Aquellas palabras que empiezan por esta letra. Entonces, de esta lista yo busco cuáles serían las palabras que empiezan por esta letra. Entonces, bueno, generalmente no está de más colocar las descripciones. Entonces, bueno, uno en Python puede comentar usando signo de gato, ¿ok? O si no, colocar 3 veces comillas, ¿ok? Simples o dobles, empieza y final, ¿ok? Y lo que está dentro de estos 3 comillas y 3 comillas, inicio y final, se van a comentar todo. Entonces, en este caso, yo puse como descripción, determiné las palabras, cuáles serían las entradas. Esto es simplemente un formato que yo he usado, nada más. Cada quien tiene su forma de escribir la función, ¿ok? Cuáles serían los parámetros que quiere insertar, pero esto simplemente yo lo usé nada más. Pero si usted quiere colocar input, bueno, lista, indica la lista de palabras, letra, tal cosa y listo. Bien, entonces son cosas que uno para descripción. Entonces, bueno, esta función, una vez que está declarado, recordemos colocar 2 puntos, lo que dice que a partir de ahora, lo que viene en adelante, pertenece a la funcionalidad de las operaciones que pertenece a esta función. Entonces, recordemos también estar tabulado. Entonces, aquí en este caso yo declaré 2 variables. Una es palabra para guardar las palabras que tiene que consigne, ¿ok? Contar cuántas palabras logra detectar, ¿bien? Y hago aquí un for. Un for, primero recorro sobre cada una de la lista, verifico si la primera palabra, recordemos que las cadenas de carácter también es un arreglo, ¿ok? Entonces, si la palabra tiene 3 letras, entonces puedo buscar cada una de las posiciones, es una letra. Entonces, como quiero comparar la primera letra de la palabra, entonces pongo word, ¿bien? Entre el corchete, que me indica la posición 0, y veo comparación si coincide con la letra que estoy pasando como referencia para hacer la detección. Entonces, si son iguales las primeras letras, entonces cuento y almaceno esa palabra. Y así voy, hasta terminar la lista. ¿Ok? Ahora simplemente si no se, si se encontró, ¿ok? Alguna palabra, puede ser que colocamos si contar diferente de 0, que es que logró conseguir alguna palabra, imprimo cuántas palabras hay. Bien. Y bueno, esta función, yo quiero que retorne algunas cosas que se logró almacenar. Entonces, en este caso, yo puedo retornar varias cosas. Yo puedo retornar contar cuántas palabras hubo y las palabras que logró conseguir. Bien, entonces, simplemente lo separo por coma, las cosas que quiero retornar. Entonces, puedo retornar varias cosas. Y para la ejecución, entonces, vamos a correr esto. Una vez está cargada esta función, lo puedo llamar directamente como si fuese los comandos que nosotros hemos visto, como el print o el zoom o el plot. Yo puedo llamar directamente. Entonces, bueno, llamo a esta función, paso la lista que quiero que verifique y cuál sería la letra que quiero que calce. Entonces, en este caso es C y quiero verificar si dentro de la lista de eventos tienen palabras que empiecen por C. Bien. Y como retornan 2 elementos, entonces yo puedo decir, bueno, retórname el primer elemento y retorna el segundo elemento. Si le paso nada más una sola variable que almacene la información, me va a retornar como si fuese una lista. Bien. Entonces, en este caso, como son 2 elementos, creo 2 variables, cada uno almacena como está retornando la información.
Y bueno, aquí me dice que hay dos palabras que empiezan por C, que esto viene de este print. Ahora, si quiero imprimir cuáles serían las palabras que logro conseguir, simplemente utilizo estos comandos. Print, le paso al que en este caso es un número entero, lo paso como referencia de sustitución. Este es un formato. Si no, puedo utilizar este comando format. De las dos maneras son equivalentes. La diferencia entre esta y esta es que lo que va a sustituir, en este caso el porcentaje de, tiene que ser, el de me indica es un entero. ¿Okay? Si este término es un flotante, me va a marcar un error. ¿Bien? Entonces son cosas que aquí es un poquito más detallado y este un poquito más libre. ¿Bien? Entonces aquí lo que va a sustituir en la llave es lo que va a colocar aquí. No importa si es un entero, un flotante, una lista, pero él lo igual lo va a sustituir. Lo que, Anthony, y dígame. disculpa, ¿cómo se llama ese tipo de formato? Yo, eh, porque eso se llama un formato implícito o algo así. ¿Cuál? Esta parte de D o F, o esta parte S. Ese son, eh, ese formato de impresión y salida de pantalla, que eso generalmente, este mismo formato lo usa el lenguaje C. Ya. Formato de impresión salida. Perfecto, gracias. Ok, entonces ya ahorita entramos a algo más breve, lo que es librería específica, cómo cargar una librería. Okay. En el curso ustedes vieron que algunos no se puede, si no cargaba el preámbulo, recordamos que hay un archivo que se llama preámbulo de .py, está funcionando como una librería. Por tanto, la forma como se hace la llamada o cómo se importa esa librería al script que estamos trabajando, uno puede utilizar el comando reservado import, ¿ok? Es para importar ¿cuál librería? En este caso, bueno, vamos a llamar NumPy, ¿ok? Si no coloca el last.np, simplemente el last es como renombrar la librería que estamos trabajando. Entonces, en términos generales de las programaciones, en NumPy lo han llamado generalmente como NP. Entonces, simplemente si al momento usted consiga una script que tenga NP junto a una operación, entonces, bueno, ya sabemos que en términos generales estamos hablando de un NumPy. ¿Bien? En Pandas, igual, no utiliza PD, lo han utilizado muchas veces, entonces, bueno, el PD en términos general podemos decir que es Pandas. Entonces aquí estoy cargando el NumPy como NP y estoy cargando Pandas como PD. Entonces todas las operaciones que hay en Pandas lo puedo llamar directamente PD.algo. ¿Sí? Bueno, en este caso, este no debería estar, pero bueno. Ok. Si conoce un comando específico que está dentro de la librería, también lo puedes cargar, en vez de cargar toda la librería, que a veces depende de la librería, ¿no? Hay unas librerías que son muy pesadas, entonces puede consumir memoria. Entonces, generalmente uno puede seleccionar algunos comandos específicos de una librería y extraerlo nada más. Entonces, esa forma lo puedo utilizar usando esta línea de comando, from, ¿okay? Dice desde cuál librería, en este caso desde pandas, ¿okay? Yo quiero importar una función específica, en este caso leer un CSV. Entonces uno puede utilizar esto en vez de cargar toda la librería completa, que generalmente no lo usamos completamente, ¿ok? Puedo cargar funciones específicas. ¿Okay? Entonces uno puede cargar from pandas import cv. En este caso, cuando tú quieres llamar a la función, simplemente utilizamos read piso CSV y ya lo reconoce directamente. En vez de utilizar pd.read CSV, tengo también la misma accesibilidad. ¿Okay? Entonces, estas serían las dos formas que se han empleado para cargar librerías. ¿Okay? Puede ser librerías personalizadas, como se hizo en preámbulo, ¿okay? O librerías que se han instalado. Anthony, Dime. consulta, por ejemplo, si yo importo cualquier función de cualquier librería y esa librería usa otras funciones del módulo, ¿se encarga solo también de importarla? Sí, sí. Ah, ya. Sí. De hecho, Pandas, él internamente también carga NumPy.
Pero cuando tú vas a utilizar NumPy en este ambiente, no es suficiente que cargues Panda. Porque él internamente, el Panda, él tiene NumPy adentro, pero no lo estás usando de forma externa. De forma local, no de forma global. ¿Okay? Entonces, si tú quieres trabajar una librería específica, no importa si esa librería específica también lo contenga en la otra, porque la otra simplemente la va a usar de forma interna. ¿Bien? Entonces, a efecto de trabajar con matrices, entonces yo quiero hacer crear una instancia de un arreglo o algo por el estilo. Con Panda no logro obtenerlo. Tengo que hacer un NumPy, crear la instancia del arreglo y convertirlo. Más o menos lo que yo voy a estar haciendo aquí ahora. Hay unas operaciones en NumPy. Primero vamos a entrar con NumPy y luego con Panda, porque en realidad Panda es una forma, digamos, estructural, una estructura un poquito distinta, ¿ok? Pero internamente cada una de las columnas está almacenando es un arreglo. ¿Ok? Entonces, NumPy, la forma de crear un arreglo, ¿ok? En realidad viene a partir de una conversión de una lista. ¿Ok? Entonces, una forma, digamos, que puede crearse es crear la lista primero, ¿ok? La lista y luego hacer la conversión con array. ¿Bien? El array o matrix es equivalente. En este caso, array es matriz, son arreglos de arreglos. ¿Bien? Entonces, uno puede utilizar arreglos simplemente y puede convertir, depende de la estructura que estamos trabajando. Por decir, en este caso A, yo estoy definiendo una lista, pero dentro de la lista hay otra lista. ¿Okay? Entonces, la forma como está ordenada aquí, como tengo dos listas dentro de la lista, es una matriz. Bien, entonces, donde la primera me representa la primera fila y la segunda me representa la segunda fila. Bien, entonces es una lista. Pero para poder trabajar con operaciones matriciales que me faciliten un NumPy, entonces yo lo que tengo que hacer es convertirlo a un array, haciendo como un casting de ella. ¿Bien? Entonces, cargo primero la matriz A y luego un vector B, supongamos que quiero cargar, entonces hago una conversión. Si cargo A como una lista de listas, al convertirlo me representa una matriz. Y B, una lista, y hago la conversión, me convierte en un vector. ¿Bien? Entonces, a ver, aquí. Conversión, que no carga la librería. Y ahora tengo aquí la matriz. Fíjate que este es el término A, el primero que está insertando, esta lista, me representa la primera fila. Y esta segunda, la segunda fila. Y así sucesivamente uno puede crear una matriz de 3×3, de cualquier dimensión. ¿Bien? Entonces simplemente es conociendo cuál sería la lista. Una vez tengo esta creación de lista, lo paso a la conversión, lo convierto y tengo ya, digamos, un objeto de NumPy que me representa de forma matricial o vectorial. Y bueno, si no le gusta crear una lista primero y luego hacer la conversión, puede conglomerarlo una vez. Entonces, lo que tenemos aquí esta lista, lo sustituimos aquí directamente y lo hago la conversión. Lo mismo que yo estoy haciendo aquí. Entonces, un array, ¿ok? Pongo np-array, abro entre paréntesis y aquí le paso una lista directamente. Bien, simplemente una forma más para ahorrar unas ciertas líneas, por decir. Entonces aquí puedo crear un vector y si quiero una matriz, entonces primero hago una lista en una lista grande y dentro de la lista grande coloco las pequeñas listas que me representen las filas de la matriz. Entonces esta operación que tenemos aquí es equivalente a lo que tenemos arriba. Igual, tenemos el vector y tenemos la matriz. ¿Okay? Si, como NumPy ya tiene, digamos, más orientado a cosas algebraicas, ¿okay? Entonces yo puedo consultar cuál es el tamaño, cuál es la forma de la matriz o la forma del vector, ¿ok? Entonces ese lo puedo utilizar con el shape, ¿ok? Entonces simplemente el A le ponemos puntos shape y me va a retornar cuál sería la forma que tiene cada uno de los elementos. Entonces en este caso A, una matriz de tamaño de 2 filas, 3 columnas, en este caso debe ser vector. Este también es el vector.
Entonces tenemos la matriz A de este tamaño a este tamaño, ¿ok? Vector, son de 3 elementos, C también un vector de 2 elementos. Entonces uno con el shape, uno puede tener eso. Ahora, uno puede también hacer consultas de cuál sería el número de filas que hay, que a veces el momento que yo quiero es recorrer por fila, entonces yo quiero saber cuál sería el número de filas que hay en una matriz o un arreglo. Entonces esto lo puede llamar directamente con la longitud de A, porque al hacer la longitud de A, él va a verificar el primer, digamos, la primera dimensión o la primera forma que va a representar ese objeto. Entonces, en este caso, cuando hago longitud de A, me retorna el primer elemento que está en shape. ¿Bien? Si no se acuerda que para no equivocarse, un ejemplo, ¿okay? Puedo utilizar el A.shape, que me representa la misma función que está aquí arriba, y busco el primer elemento. ¿Bien? Entonces, estas dos son equivalentes cuando sabemos que A es una matriz. Entonces, los dos resultados son la misma. ¿Okay? Hay otro comando que proporciona también que yo quiero saber cuántos elementos hay en esa matriz. ¿Okay? Entonces, el número de elementos que hay en la matriz A, nada más que es 3 por 2 son 6, ¿no? Entonces yo puedo utilizar el size completo y me da cuántos elementos hay en esa matriz, de forma simplificada. ¿Okay? Y bueno, aquí lo mismo con len de B, me da la longitud del vector, que es lo mismo que tenemos aquí previamente, similar. Y hay unas operaciones que, digamos, hay operaciones punto a punto y hay operaciones en matrices con vectores. Entonces, el punto a punto son las operaciones con los operadores clásicos, que es suma, el producto, sumarle 2 a cada uno de los elementos, o multiplicar 3 a cada uno de los elementos. Entonces, cada uno de ellas me puede dar una información, me puede aplicar las operaciones. ¿Bien? Entonces, aquí, voy a poner aquí también. Entonces aquí tenemos la operación. En este caso de punto a punto, en este caso recordemos que A es una matriz, y en este caso B es un vector. Y se supone que la forma como se suma en la operación álgebra que nosotros conocemos es un poco extraña. ¿Okay? Pero la suma en este caso lo que está haciendo es, conocemos que B en este caso lo tenemos aquí arriba, ¿okay? Es 2, 3, 1, y ya de esta forma, la suma usual que está aplicando el punto a punto es lo que hace es duplicar este mismo vector, ¿okay? En fila dos veces, ¿okay? 2 filas, y hacemos suma de cada uno de ellas. O en el fondo es, tomo la primera fila, sumo en cada uno de los elementos que está aquí, me retorna el nuevo elemento, y la segunda fila, sumo 1 a 1 y obtengo la segunda fila. Eso es lo que obtenemos en esta primera suma. ¿Okay? En producto se hace lo mismo, se aplica lo mismo, y el 2, bueno, simplemente agarramos la matriz 2, le sumamos 2 elementos a cada uno de ellos. Y en producto es la misma. ¿Okay? Entonces hay que estar bien claro cuando hacemos estas operaciones. Si es multiplicar una matriz con un vector, esto no es lo que queremos buscar cuando tenemos multiplicación de matrices con un vector. ¿Okay? Este es multiplicación de una matriz con un vector punto a punto. Ahora, si queremos multiplicar una matriz A con vector B, ¿okay? Ella tiene una operación que se llama dot, producto interno, o producto punto. ¿Okay? Entonces, si hacemos producto punto, me va a dar esta información. Entonces, recordemos que A, ¿quiénes son? A me representa esta matriz que tenemos aquí, y este es el vector. Entonces, ¿ve? Okay. Entonces tenemos este producto con este vector. Entonces, estos 3 filas con esta, producto punto a punto, hago la suma, obtengo el 11. Lo mismo este producto punto a punto con este vector, hago la suma y obtengo el 5. Entonces prácticamente es la multiplicación de matriz A cuadrado, digamos rectangular, por un vector que es de este tamaño. ¿Bien?
Y lo mismo con tenemos el producto esta es una forma equivalente. Si tengo C, un vector con una multiplicación, digamos, multiplicación por la izquierda de un vector con una matriz A. Entonces también se puede aplicar lo mismo, ¿ok? Obtengo resultados de un vector, ¿ok? Si queremos saber el máximo de los elementos que está en una matriz, también yo puedo obtenerlo a partir de la operación que me proporciona NumPy, que es max, es el máximo general, ¿ok? Entonces, de la matriz A, el máximo total es el 3. Ahora, si yo no quiero saber cuál es el máximo total y quiero saber cuál es el máximo por columna, también lo puedo obtener, ¿ok? Simplemente agregando una información, un parámetro adicional, que es el axis igual a 0, ¿ok? Simplemente me va a decir, dame el máximo, ¿ok? Por columnas, ¿ok? En la matriz A. Entonces, al hacer esto, la máxima me busca por columna, ¿ok? En 0 me busca por columna, y si quiero por fila, hago axis igual a 1. Y esto me va a representar el máximo por fila. Entonces, el máximo de aquí es 3 y el máximo aquí es 2. Y tenemos esta información que tenemos aquí abajo. ¿Ok? Hay momentos que yo tengo una matriz, no importa si es cuadrada o rectangular, yo quiero pasarla a un vector, ¿ok? Entonces yo puedo utilizar el comando Ravel, una forma simple, ¿ok? Simplemente lo que está en la fila, la segunda fila se va a empatar en la primera fila, la tercera fila se va empatando, así sucesivamente, como está el orden, ¿bien? Entonces el Ravel me va a proporcionar esta información, y bueno, lo que teníamos en la matriz A, que tenemos aquí, 1, 2, 3, 0, 1, 2. Entonces, este 0, 1, 2 se va a extender en la primera fila. Y eso es lo que tenemos aquí en esta función Ravel. Si no le gusta, puedo utilizar también reshape y también funciona. ¿Okay? Entonces, en este caso, si utiliza reshape, recordemos que este tenemos 2 y 1. Entonces, yo puedo utilizar 1 y utilizo 6. Me da lo mismo. ¿Okay? Pero si no, el reshape también tiene funcionalidad que yo puedo convertir la matriz en otro tamaño, ¿ok? Pero claro, tiene que tener acordes con el número de elementos que hay en la matriz. Entonces yo puedo convertir, que previamente la matriz A era de 2 por 3, 2 filas por 3 columnas, yo puedo convertir ahora de 3 columnas por 2, perdón, 3 filas, 2 columnas. Entonces, hay momentos que tenemos unos datos que, que yo necesito convertirla a un formato específico, a un tamaño específico, para poder alimentar un modelo. Entonces ya puedo utilizar un reshape, ¿okay? De esa información, y lo va pasando como está. El reshape lo va a pasar, digamos, en la orientación de la primera fila, los elementos están en la primera fila, y se va ordenando de forma de fila a fila. ¿Okay? Entonces, eso tiene una particularidad. Aunque tiene también tiene unos parámetros que puede servir. No, aquí no está. Aquí tiene el orden. El orden te puedes colocar si es por columna o por fila. ¿Sí? Entonces, tiene ese parámetro que puedes jugar. Ya por lo último, que en este caso que pandas. Okay, pandas. Okay. Pandas, como les comenté, generalmente lo he usado para cargar información de tipo tablas o tabulada, ¿okay? Y me puede dar información breve, ¿okay? Un resumen de que tenemos de las tablas, qué tipo de dato es, cuál es la división estándar, un resumen completo de la tabla, ¿okay? Entonces, en este caso yo tengo una data que está cargada, está almacenada en la carpeta data, ¿okay? Caso lo descargué de Kaggle, okay. No, Kaggle no, de la UCI, una data que conseguí del racing de los Ramens. Okay. Entonces, como previamente ya cargué el Panda, lo denominé como PD, y dentro de PD tenemos el CSV. Entonces yo puedo llamar directamente a la información a cargar la tabla. Okay. Entonces, vamos a ver, bueno, la tabla. Ya le muestro los datos. Yo puedo tener los datos estadísticos usando Describe. ¿Okay? El Describe simple nada más que puedo correr me va a obtener un resumen de la información de los datos estadísticos basado en las columnas que sean numéricas. ¿Okay?
los que no son numéricas no me va a retornar nada si paso describe sin ningún parámetro adicional. Ahora, si quiero que me dé más información, es decir, incluyendo todo, si hay unas columnas que no son numéricas, son categóricas, también yo puedo hacer, digamos, un conteo de esos términos. Entonces, el parámetro que necesitamos incorporarle al describe es include, ¿ok? Que me incluye todos los términos, ¿ok? Entonces, al hacer esto, me va a hacer el resumen estadístico, digamos, de todas las columnas. En este caso, el brand, como en este caso, esta columna brand es categórica, no tengo valor estadístico, el quantile, dónde está la media, la diferencia estándar, pero sí me dice cuántos términos únicos hay, cuánto es el registro que hay en esa columna, ¿ok? Y cuál sería que tiene mayor término de coincidencia. ¿Ok? Entonces, en este caso me está dando la información, más información de la que está en describe normalmente, que me da nada más una estadística sobre los conjuntos de los números, el conjunto de los datos que sean numéricos. Okay. Aparte de esto, puedo utilizar el comando info. Okay. El comando info me puede indicar qué tipo de datos hay, o cómo se cargó los datos, mejor dicho. Okay. Porque puede ser que algunos datos que ustedes hayan cargado y no le da la operación que quieran hacer, porque puede ser que el tipo de datos que está cargado, que se cargó, no es en valor numérica, por tanto no puede hacer operaciones numéricas, o, o si es, o si no se cargó por la separación, entonces uno puede verificar usando el data.info cuáles serían los datos, cómo se cargan los datos, mejor dicho. En este caso, review fue la única que se cargó de forma entera, ¿okay? Pero el brand es un objeto, bueno, es carácter, variety es carácter, estilo es carácter, país es carácter, pero stars, que se supone que son valores, es el número de estrella que se le puede dar, que uno piensa que es numérica, lo está cargando como un carácter. ¿Okay? Entonces, hay cosas que a veces uno no asume que la carga de la data sea efectiva, entonces hay momentos que uno necesita hacer cambios sobre ese conjunto de datos. Entonces los datos que tenemos aquí, yo puedo imprimir los primeros 4 usando head, el número 4, ¿ok? O head, por defecto te retorna como 10, o bueno, si quiere cuántos registros quiere que muestre, simplemente dime cuánto hay, o cuánto quiere que muestre. Entonces en este caso quiere que me muestre 4 registros, los primeros registros. Y como pueden ver aquí, start, se supone que son numéricas. ¿Okay? Pero aquí previamente es un objeto, un carácter. Y top 10 mayormente son NA. Y bueno, si quiero mostrar, como puedo mostrar los primeros 4, también puedo mostrar los últimos 4. Entonces lo mismo puedo verificar, así que pasen los últimos 4 y bueno, de hecho start debe ser numéricas. Quiero saber también cuál sería, si en este caso la tabla es chiquita. Entonces uno puede ver cuáles serían los números, los nombres que están asociados a las columnas, pero en dado caso que yo tenga una tabla mucho más grande y quiero saber cuáles serían los nombres de las columnas, yo puedo utilizar data.columns y me puede decir cuál sería la lista de los nombres que están asociados a las columnas de data frame. ¿Okay? Y hay una forma que, bueno, Pandas es una librería bastante densa, podemos decir, tiene muchas funcionalidades, y entre una de ellas también proporciona un comando que se llama conversión a datos numéricos. ¿Okay? Entonces, yo puedo utilizar PD de la librería Pandas, invoco lo que es el comando toNumeric, paso la columna que quiero convertir, ¿ok? En este caso yo asumo que stars es valor numérico, entonces bueno, conviérteme lo más posible estos valores, estas columnas que sean numéricos. Puede ser que alguno de ellas no sea numérica, puede ser que sea NA. Es por eso que puede ser que ya es cargado de forma textual, de forma carácter o categórica, porque alguno de ellos hay un NA. Entonces, bueno, yo puedo utilizar este mismo comando y le adiciono un atributo que tiene este comando, el tipo de error, es decir, si consigo el primer error, paro, o sigo, o hago unos cambios. De hecho, hay 3 parámetros que puedo utilizar el término de error. En este caso yo digo, bueno, conviérteme lo más que pueda. Entonces este parámetro me permite hacer eso. Bien.
Entonces, una vez que hago la conversión, no convierte y y no se almacena directamente. Por tanto, yo necesito reescribirlo sobre esta misma columna. ¿Bien? Entonces, lo mismo que nosotros hicimos previamente, que hacer un cambio de una variable, yo necesito guardarla. Entonces, en este caso lo estoy guardando sobre la misma columna que estoy haciendo el cambio. ¿Bien? Entonces, se ejecuta sin ningún problema. Si hago el info otra vez, a ver qué es lo que me da. El info ahora me dice que ahora es flotante. Entonces, puedo hacer el cambio. ¿Sí? Una consulta, es que ese error, cuando hiciste cuando lo transformaste en numérico, ya ¿qué otros parámetros tiene ese error? Vamos a buscar. A ver, ¿cómo? Está ignorar. Rise es si de repente hay un parámetro que no es término numérica, separa la información y marca el error. Bien, entonces aquí Rise es si un valor término no válido, marca un error. Coerce es si el conjunto, si hay un valor que no considera que es numérica, lo convierte en NA. Buena. Si es ignorar, bueno, simplemente se deja el término que está ahí, ¿ok? Y se convierte en lo resto que sea numérico. Entonces, lo que yo quiero en este caso, por cuestiones de lo que viene en adelante, de graficar cosas, yo quiero que los términos que no son numéricas se convierten en NA. Entonces, aquí tiene unos parámetros que me pueden ayudar. Está buena. Sí, de hecho, toda esta documentación, lo bueno de Panda es que tiene el manual bastante denso en la red. Entonces, conseguir cualquier comando que está asociada está bastante detallado. Bien, de hecho, hay un ejemplo que está aquí abajo. Es muy buena en este caso, la documentación. ¿Okay? Entonces, por cuestiones de cosas, el review numeral no me importa. Entonces, yo puedo eliminar esa columna, simplemente porque me está estorbando, un ejemplo. ¿Okay? Entonces, ya puedo utilizar el comando drop de votar. ¿Okay? ¿Qué cosa qué quiero votar? Quiero eliminar la columna review. Entonces, tengo que utilizar el atributo columns, ¿ok? Es igual. Tengo que pasar una lista, ¿ok? No importa si es una sola columna, pues tiene que ser una lista. Por tanto, yo necesito colocar los corchetes, ¿ok? Entonces, yo puedo eliminar varias columnas dentro de esa lista. Si puedo colocar variety, style, simplemente lo coloco aquí enumerado, ¿ok? Separado por comas, ¿ok? Entonces pongo review, style, country, entonces va, según la lista que tenemos aquí, se va a eliminar. Hay una cosa que está aquí. Yo no estoy asignándola como hicimos previamente con ToNumeric. ¿Okay? Pero hay un comando que algunas funciones de Panda lo permite. ¿Okay? En este caso drop lo tiene, que es el parámetro inPlace. InPlace hace lo mismo que InPlace lo que dice es, altérame la data, ¿okay? O la variable, el conjunto de datos que estoy haciendo, ¿okay? Y reescribirme sobre esa información. Lo que está haciendo es InPlace aquí, es lo mismo que decir data, le asigno data.drop column, drop columns review. ¿Okay? Entonces, InPlace permite hacer eso en una sola línea. ¿Sí? Entonces, simplemente en lugar de estar escribiendo data es igual a esto, entonces InPlace también funciona. ¿Okay? Entonces, si en un momento usted ve InPlace, ya sabemos que esta data se está haciendo la alteración de esta operación y se almacena en la misma información. Okay. Anthony, consulta, Dime. si no uso el InPlace, Ajá. Si no lo usa que, InPlace, ajá. lo que me devuelve el data.drop con InPlace false, ¿ya? ¿Es todo el frame menos la columna? Sí. Ya. De hecho, vamos a hacer una prueba. Aquí yo no he corrido esta línea. Se supone que el review no debe ser eliminado. Aquí está el review, ¿no? Entonces, si hago el drop sin el InPlace,
el in place. Por defecto in place está en false, pero vamos a agregarlo para seguro. ¿Okay? False. Si hago esta corrida, se eliminó la columna review. Perfecto. Ahora, si vuelvo a imprimirlo, como está, data, tengo el Claro. review otra vez. Entonces, Perfecto. aquí lo que hace el in place es sustituir la nueva data. Es lo mismo que decir previamente aquí, poner data es igual a esto. Claro. Eso es lo mismo. Estos dos son equivalentes. Bien, entonces, simplemente por cuestión de gusto, bueno, uno puede utilizar in place o puede utilizar esto. Cualquiera de los dos es válido. Ok, entonces, vamos a correr esto. Ya eliminé el in place, el review. Y va a verificar. No tengo el review. Ok. La última parte ya para cerrar esto. Okay. Pandas también tiene unos comandos que permiten graficar. Por tanto, Pandas también contiene la librería Matplotlib. Okay, que nosotros que se ha visto previamente, el Pyplot. Permite graficar algunas cosas, ¿okay? Tiene cierta restricción en unos comandos, pero bueno, la mayoría de las gráficas estéticas lo contiene. ¿Okay? Si en caso de una gráfica que son mucho más elaboradas, lo puede hacer directamente con Matplotlib, porque tiene más control, pero son más líneas de código. Entonces, bueno, en este caso yo puedo imprimir líneas simples. En este caso recordamos que stars lo convertí en términos flotantes, por tanto yo puedo graficar los puntos, ¿ok? Basándome en el registro. Entonces, corro esto, tengo esta línea. Esta sería la gráfica de los stars de cada uno de los registros. Bien, entonces tengo esto. Ahora, si quiero, como el cuadro es pequeño, yo quiero ponerlo todo más grande, porque quiero ver cómo sería la dispersión completamente, un ejemplo, pues. Entonces, hay un comando que puede adicionar, un atributo, se llama fixsize, ¿okay? Simplemente es el tamaño de la gráfica que quiero imprimir, ¿okay? Entonces, yo puedo pasar cuánto es en X y cuánto en Y. Bien, entonces, yo puedo poner 10, ¿okay? De largo y 4 de altura. Entonces, corro esto, tengo esto. Entonces uno puede agrandar la información. Si quiere agregar más cosas, pues si quiero agregar el título, entonces puedo utilizar el título, title, le agrego title, entonces puedo tener el título también. Bien, se puede agregar también los ejes X y Y con X-label y Y-label. Otra cosa que también puede proporcionar es el histograma, ¿okay? Porque el comando plot es bastante amplio. Entonces él tiene tú quieres cambiar la gráfica por un histograma, simplemente le agregamos el kind. ¿Okay? Entonces el kind, automáticamente la gráfica va con los mismos datos, va a hacer una gráfica de histograma. Tenemos la histograma aquí. Bien. Ahora, si el histograma que estamos viendo las divisiones son un bloque bastante grande, yo quiero que sea un poquito más fina, ¿okay? Entonces uno puede utilizar el comando bins, ¿okay? Los bins lo que hace es la partición del conjunto de muestras de los datos, ¿okay? En este caso, como de 0 al 5, yo quiero hacer la partición de 0 al 5, 100 esos intervalos que me haga el conteo. También lo puede hacer con eso. Y obtengo esta gráfica. Bien, entonces hay 100 particiones hasta aquí y cada uno tiene sus valores. Y bueno, como puede hacer histograma, yo puedo también graficar la función de densidad que obtiene a partir de esa información. Entonces tenemos esto, usando en vez de histogram, de hist, pongo KDE, el kernel de la descripción. Bien, entonces sería, digamos, un resumen, digamos, bastante denso de lo que se puede utilizar para lo que viene. Okay. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Anthony. No, No, gracias a ustedes hay por que ir venir. probando para que aparezcan las dudas. Sí, Lo sí, más probable es que tiene un error y ahí nos indique qué pasa. no hay problema. Cualquier cosa nos escribe, ese no hay problema. Aquí estamos ahí para Vale, ayudarlo. ¿Ok? ok. Entonces, bien, perfecto.
Ya la próxima ayudantía sería entrar ya los métodos que se han visto de regresiones, usando variación cruzada y esa parte. Yo creo. Sería buenísimo. No, sí, sí, vamos a entrar en eso. Empezarle a meterle mano a la cosa. Sí, sí, no hay problema. Ya creo que, me imagino que para esta próxima clase se le asigna la tarea, ¿no? Así lo que escuché del profesor. Profe, que este jueves da la tarea. Ah, ok. Entonces, para el lunes sería preparar algo relacionado a eso. Me Sí, parece súper bien. Sí, completamente de acuerdo. Está bien, Aprovechando vale, el tiempo. perfecto. Muchas gracias, Anthony. Gracias a Ya. ustedes. Vale, Vale, nos vemos Tony, buenas tardes. Chao, chao. luego. Chao.